A pesar de que la Constitución le permite al presidente de la República conducir las políticas de regulación de los precios de los servicios públicos, la decisión de Petro de hacerlo directamente ha despertado una fuerte polémica. Marta Olaya. Mónica, en el sector hay inquietud por la presunta injerencia presidencial sin el conocimiento técnico para fijar las tarifas, pero otros analistas piensan que esa facultad es potestativa del jefe de Estado. Voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directa y personalmente. Este anuncio del presidente Petro, realizado en medio de una cita con los líderes de las juntas de acción comunal de Boyacá esta semana, desató una polvareda económica y política. Es un riesgo. Es la primera vez que un jefe de Estado asume esta función de manera directa, aunque la Constitución lo autoriza para hacerlo. El presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política y de los demás a los que se refiere esta ley por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos si decide delegarlas en los términos de esta ley. Pese a la norma constitucional, los analistas consideran que se podrán generar incertidumbres sobre las inversiones de largo plazo en las empresas generadoras de energía, porque nunca se ha ensayado en Colombia que las tarifas que se cobran a los usuarios sean frenadas directamente por el presidente. En reiteradas ocasiones, Petro se ha quejado desde cuando asumió la presidencia de las elevadas tarifas de los servicios públicos, particularmente el de la energía. De acuerdo a las normas, lo que está buscando es otras alternativas para que de alguna manera el ciudadano, los hogares colombianos, los hijos, los padres, los abuelos tengan un alivio en relación con eso. No es que no quieran pagarlo, sino que hay un sobrecosto frente a sus expectativas de ingresos. Entonces no hay una correspondencia y ese es un camino que, como el presidente dijo, es transitorio. Pero no todos ven con buenos ojos este anuncio. Incluso advierten que de no aplicarse bien esta medida, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Pero sí tiene duda de cómo se va a hacer, con base en qué estudios, cuáles son las consecuencias económicas de la medida. Y en eso, por supuesto, que esto ha generado gran duda en la comunidad académica. Intervenir cuando uno no tiene conocimiento sobre los mercados simplemente puede crear peores cuestiones como desabastecimiento. Para la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, ANDEC, existen otras formas de hacer ajustes en el sector sin necesidad de intervenir. Aquí hay que tener cautela, hay que esperar y mirar qué es lo que viene, cómo viene y eso qué implicaciones puede tener para las inversiones y obviamente para garantizar la confiabilidad, el suministro y la calidad con la cual se presta el servicio de energía eléctrica hoy en día en Colombia. Según las generadoras de energía, en el último año las inversiones en el sector superaron los 2.3 billones de pesos, por lo que este anuncio crea incertidumbre entre los inversionistas. Desde anoche y durante casi todo el día de hoy, el presidente Petro y su Consejo de Ministros se reunieron en Villa de Leyva para coordinar su estrategia de defensa de las reformas que el gobierno quiere adelantar este año. Al término del Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Villa de Leyva, Boyacá, el presidente Petro reiteró que la reforma a la salud, cuestionada por algunos sectores, será socializada con la ciudadanía y gremios de la salud antes de llevarla al Congreso. El gobierno definirá detalles y consenso para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias. El gobierno expuso cuáles son las prioridades que tendrá la reforma a la salud. Garantía necesaria a la salud como derecho fundamental, el incremento al acceso, los modelos de transición hacia un nuevo sistema y la adopción de medidas para la mejora de indicadores de vida a través de la atención primaria. Mediante un comunicado de Casa de Nariño, Petro también informó que fue discutido el presupuesto que el gobierno anterior dejó presentado para este año, realizando adiciones a temas prioritarios que beneficiarán a varios sectores. Están la reforma agraria, la infraestructura y educación gratuita, el Ministerio de la Igualdad, renta básica para madres cabeza de familia, vías campesinas y prevención de salud, entre otros. Al término de la denominada reunión estratégica del gobierno, Petro le pidió a todo su gabinete priorizar las grandes reformas y los temas que se han planteado en los programas de cada ministerio.
No todos los miembros de la bancada del gobierno están de acuerdo con la introducción de las listas cerradas como único mecanismo electoral en la reforma política. Dicen que este mecanismo eliminaría nuevos liderazgos. Gustavo Monge. Mónica, las listas únicas implican una organización de los partidos de manera diferente a la dirección por parte de los caciques electorales de hoy. Aumentan las tensiones entre congresistas por la propuesta del gobierno de incluir en la reforma política el mecanismo de listas cerradas para futuras elecciones. No hay cambio si no se cambia el sistema político corrupto. En Colombia impera, como todo el mundo sabe, un sistema clientelista, clientelar. La lista abierta es la madre de todos los vicios. El senador Barreras reconoce que en Colombia hay políticos que tienen un reconocimiento y consiguen su caudal electoral por un trabajo individual. Hay algunos senadores y senadoras que logran votación de opinión por mérito propio, pero no podemos sacrificar la limpieza del sistema democrático, que además es un mandato del acuerdo de paz en el punto 2, por privilegiar solo las excepciones. En la otra orilla hay congresistas de todos los partidos, pero especialmente del Verde. Han surgido las mayores objeciones a la propuesta. Los candidatos van a hacerse los mejores amigos de los directivos y estos a su vez no van a premiar el criterio, la independencia y la innovación, sino la disciplina. Desde el pacto histórico se advierte que los partidos deben fortalecer sus mecanismos internos para definir las listas. Que existan consultas al interior de los partidos políticos para escoger los candidatos y el orden de ubicación de los candidatos. Esos son mecanismos democráticos que tienen que adoptar los partidos. Y hay que garantizar que la reforma contenga los procedimientos de democracia interna para evitar las dictaduras del bolígrafo. En el Consejo de Bogotá, el Partido Verde sí respalda la iniciativa de las listas cerradas en un año que será de elecciones regionales. Pero ¿cuál es la ventaja de las listas cerradas si se hace bien? Y es que tú votas por un proyecto y no votas por un individuo. Tenemos que llegar a ese punto, a ese momento, en que los partidos sean organizaciones sólidas. El debate de la reforma política volverá al Congreso de la República desde el 6 de febrero, fecha en la que el gobierno citó el inicio de las sesiones extras. A pesar de que los patrimonios de más de 2.500 millones de pesos van a empezar a pagar un 0.5% de impuesto a la renta, Colombia sigue siendo el país en el que menos impuestos pagan los ricos. El peso del nuevo gasto del país caerá sobre las empresas de energía y petróleo. Marta Olaya. Mónica, los petroleros ahora dicen que Colombia también es el único país en el que no pueden deducir sus regalías ni la de los impuestos, y todavía no está claro cómo van a pagar las comidas peligrosas y los negocios religiosos. Luego de 3 meses de socializaciones y consensos con los diferentes sectores y pese a la oposición de algunos partidos, el Congreso le dio luz verde esta semana a la reforma tributaria del gobierno Petro, que finalmente busca un recaudo de 20 billones de pesos. El sector de hidrocarburos aportará más del 30% de este recaudo, por lo que las empresas de este sector tendrán una sobretasa del 5% hasta el 15%, y adicionalmente las compañías energéticas ya no podrán deducir las regalías del impuesto de renta, lo que generó polémica en el sector. Colombia será el único país en el mundo en el cual las regalías no son deducibles y por tanto no son consideradas un costo. Eso, por supuesto, además en contra de la jurisprudencia que Colombia ha venido teniendo en esa materia. El otro grueso de la reforma fiscal tiene que ver con el aumento de impuestos a los más ricos, que en Colombia, en comparación al resto de América Latina, pagan poco. En ese orden de ideas, quienes tengan patrimonios de más de 2.700 millones de pesos pagarán un 0.5%. Este impuesto será progresivo y va de 0% para los patrimonios más bajos a 1.5% para los más altos. Yo debo recordar que el impuesto al patrimonio, la desigualdad en la distribución del patrimonio es mucho peor que la del ingreso, y ciertamente mucho peor que los ingresos salariales. La reforma también gravará con una tarifa gradual del 10% en 2023 y del 20% hacia el 2025 la denominada comida chatarra o alimentos ultraprocesados y altos en azúcar. El próximo martes se espera que el Congreso concilie los textos surgidos de los debates en Senado y Cámara. Entre los puntos a conciliar está el impuesto a las iglesias, ya que mientras que en plenaria de Senado no pasó, en la Cámara sí. Asimismo, se buscará un acuerdo para la entrada en vigencia de los denominados impuestos saludables y los beneficios tributarios para las pequeñas y medianas empresas.